¿Qué pasaría si en 1944 la URSS tuviera un tanque capaz de enfrentarse a los Tigres de igual a cualquier distancia? Una máquina con blindaje frontal de 120 milímetros, rápida, maniobrable y secreta. Fue creado, fue adoptado, estaba listo para el combate y lo escondieron. A propósito, para siempre. Esta no es la historia de un arma de guerra, sino de un arma a la que no dejaron ir a la guerra. ¿Por qué Stalin y sus generales rechazaron a este asesino de panteras en plena ofensiva? ¿Por qué ocultaron su existencia incluso a sus propios soldados, condenando a las tripulaciones a morir en los anticuados T-34? En esta investigación descubrirás cómo el genial diseñador Alexander Morozov engañó a las leyes de la física para crear un tanque imposible. ¿Por qué los primeros modelos de serie tenían una calidad tan horrible que hasta los inspectores militares se negaron a aceptarlos? La impactante verdad sobre el caos en la fábrica secreta de Kharkov, donde hacían la vista gorda al robo de piezas y a las borracheras. Y la gran paradoja, cómo precisamente este fracaso, este vergonzoso desastre, llevó a la URSS a crear el tanque más masivo y temible de la historia mundial, el legendario T-54. No es solo un relato sobre acero, es la historia de cómo la necesidad militar, la traición, la burocracia y el factor humano trituraron el proyecto más prometedor de la guerra. ¿Por qué lo enterraron? ¿Y qué salió de ello? Mira hasta el final, la respuesta te sorprenderá. 1943. El Frente Oriental. Tras sus aplastantes derrotas, los alemanes apostaron fuerte por la superioridad cualitativa de su fuerza blindada. Los Tigres y Panteras, máquinas de nueva generación diseñadas para un solo fin, dominar sin rival a larga distancia, aparecieron en masa en el campo de batalla. Sus cañones de ánima larga y su potente blindaje cambiaron para siempre las nociones anteriores sobre los enfrentamientos entre tanques. Para las tripulaciones del T-34, acostumbradas a confiar en su velocidad, maniobrabilidad y blindaje inclinado, comenzó una mala racha. Los gigantes de acero de la Wehrmacht destruían los tanques soviéticos desde distancias de entre 1,5 y 2 kilómetros, siendo prácticamente invulnerables al fuego de respuesta. Para acercarse a su distancia de combate efectiva, los tanquistas soviéticos tenían que cruzar cientos de metros de terreno abierto bajo un fuego asesino, y muchos no lo lograban. Los 34 en llamas se convirtieron en un paisaje terrible y demasiado habitual en las batallas del verano. La industria de tanques soviéticos se enfrentó a una tarea de la que dependía el resultado de toda la guerra. Necesitaban crear inmediatamente un nuevo tanque medio capaz de luchar de igual a igual contra las mejores máquinas alemanas. No solo modernizar el T-34 con una nueva torreta o cañón, sino diseñar una unidad de combate fundamentalmente distinta. Los requisitos técnicos sonaban como un desafío a las leyes de la física. Había que lograr un salto cualitativo en la protección, aumentando radicalmente el grosor del blindaje frontal, pero manteniéndose dentro del peso de un tanque medio sin perder sus ventajas claves: movilidad, despliegue operativo y fiabilidad del chasis. Así, en las mesas de dibujo de la oficina de diseño de Ural Vagonzavo de Nizhny Tagil comenzó a tomar forma un tanque con la designación T-44. En papel, prometía ser el verdadero asesino de tigres, invulnerable, rápido y peligroso. Pero entre un plano audaz y un vehículo de combate producido en serie, había un abismo. Ahora los ingenieros tenían que llenar este nuevo diseño con componentes específicos y fiables, y demostrar que los cálculos teóricos podían convertirse en la cruda realidad de la guerra. El nuevo diseño fue solo el esqueleto del futuro tanque. Para dar vida a este concepto, había que repensar prácticamente cada sistema de la máquina.
La colocación transversal del motor V44 de 520 caballos de fuerza requirió la creación de una caja de cambios y transmisiones laterales fundamentalmente nuevas para transmitir eficazmente la potencia a las orugas. Era un conjunto de ingeniería complejo, pero precisamente eso permitió mantener la compactidad del compartimiento motriz. La ganancia en longitud fue tan significativa que los diseñadores no solo pudieron reforzar el blindaje, sino también hacer el casco más bajo, reduciendo la silueta general del tanque y convirtiéndolo en un blanco más difícil para los artilleros enemigos. Otra decisión revolucionaria fue el abandono total de la famosa suspensión Christie, un sello distintivo de los tanques soviéticos desde el BT hasta el T-34. Fue reemplazada por una suspensión de barra de torsión. En lugar de los voluminosos resortes verticales, ahora dentro del casco se colocaban barras de acero elásticas, las barras de torsión. Esto liberó un enorme espacio dentro del compartimento de combate. La tripulación ganó más espacio para trabajar, y lo más importante, apareció una reserva significativa para colocar la munición, que aumentó hasta 58 proyectiles. La máquina misma se volvió más estable en movimiento, y su habitabilidad mejoró incomparablemente. La nueva torreta del T-44, aunque conservaba el calibre habitual de 85 milímetros del cañón SIS S-53, fue completamente rediseñada. Adoptó una forma aerodinámica, casi semiesférica, que no solo aumentaba la probabilidad de que los proyectiles enemigos rebotaran, sino que también era más tecnológica de producir. La torreta se desplazó hacia el centro de gravedad del tanque, lo que mejoró la precisión de tiro en movimiento. Junto con el blindaje frontal del casco, ahora de 120 milímetros, estas soluciones creaban un nivel de protección previamente inalcanzable para los tanques medios. A pesar de la mayor protección, el T-44 no se convirtió en un vehículo lento. El nuevo grupo motriz y la transmisión eficaz le proporcionaban una velocidad hasta 51 km por hora. La máquina seguía siendo móvil y maniobrable, preservando la ventaja táctica de las fuerzas acorazadas soviéticas. Así, en los campos de pruebas, el T-44 demostraba una combinación fenomenal de poder, protección y movilidad. Parecía que se había encontrado la respuesta perfecta a los Tigres, y solo faltaba ponerlo en producción masiva. Sin embargo, fue precisamente aquí donde comenzó el verdadero drama. El brillante prototipo, nacido en los talleres del moderno Uralvagonzavod, chocó con la cruda realidad de una industria destrozada por la guerra. Su destino no lo decidirían los campos de pruebas, sino los talleres semidestruidos de otra fábrica, donde reinaba el caos y la desesperación. Pero la guerra imponía sus condiciones. Para la producción masiva de la máquina prometedora, se necesitaban enormes capacidades de producción, y no había ninguna disponible. Todos los gigantes de la industria de tanques, Uralvagonzavod, CHKC y la fábrica número 174, estaban cargados al máximo produciendo el probado T-34-85. La única empresa que teóricamente podía dominar el T-44 resultó ser la recién liberada fábrica número 75 de Kharkov. Esta decisión, tomada en las esferas altas, fue fatal. Parecía un movimiento logístico, devolver la producción a la cuna histórica de los tanques soviéticos, pero en la práctica se convirtió en una pesadilla en ingeniería. La fábrica número 75 en 1944 era un espectáculo desolador. Lo que los alemanes no se habían llevado en su retirada había sido metódicamente destruido o saqueado. Los talleres estaban con los cristales rotos y los techos dañados. Parte del equipo se había llevado a Alemania, y las máquinas herramientas restantes a menudo no servían para una ingeniería de precisión. Pero ni siquiera ese era el principal problema. El personal cualificado, la columna vertebral de la fábrica antes de la guerra, estaba disperso, unos evacuados a los Urales y Siberia, otros muertos en el frente, otros desaparecidos durante la ocupación. Había que reclutar nueva mano de obra literalmente de la calle, entre los habitantes que regresaban a la ciudad destruida, sin experiencia ni habilidades especializadas. Fue en estas condiciones, impulsados por el entusiasmo y las órdenes desde arriba, que los trabajadores de la fábrica lograron lo aparentemente imposible:
Para diciembre de 1944, superando la escasez de todo, desde planos hasta herramientas de medición, ensamblaron los primeros 5 tanques T-44. Fue una hita laboral, pero cuando los inspectores militares encabezados por el coronel general Korobkov comenzaron a revisarlos, el entusiasmo se convirtió en shock. Los vehículos no solo estaban crudos, sino que, esencialmente, eran inoperables. Cada tanque era un producto único, ensamblado con graves desviaciones de los planos. Las planchas de blindaje suministradas por la fábrica de Mariupol tenían espesores y geometrías diferentes. Los cascos se ensamblaban con recortes en lugar de planchas enteras. Se violaba el propio esquema de diseño. El general Korobkov fue despiadado en su duro reporte al comisario del pueblo Malishev. Afirmó: la fábrica carecía de equipo, no tenía las herramientas ni los instrumentos necesarios para el control de calidad, y los inspectores militares simplemente no tenían con qué verificar la calidad. Su veredicto fue severo: aceptar estos tanques solo como vehículos de instrucción y combate, completamente inadecuados para enviar al frente, y detener inmediatamente la aceptación hasta que se resolvieran los problemas sistémicos. La producción iniciada con tanto esfuerzo quedó paralizada. El brillante pensamiento de diseño se había topado con el muro de la devastación, la baja cultura de producción y el caos organizativo. A la fábrica le esperaba no solo producir tanques, sino aprender a hacerlos de nuevo, y esta batalla por la calidad resultó ser más terrible que cualquier enfrentamiento con los tigres. Tras el impactante veredicto de los inspectores militares, para la fábrica de Kharkov comenzó una nueva guerra, invisible para el frente. Una guerra consigo misma. El diagnóstico dado por el director de la empresa en marzo de 1945 fue despiadado. La causa del fracaso no residía solo en la devastación, sino también en el factor humano. Los talleres estaban sumidos en métodos improvisados y falta de control. Las máquinas herramientas de alto rendimiento permanecían hidalgas, mientras las piezas se seguían haciendo a mano en equipos obsoletos, creando una monstruosa falta de uniformidad. Los planos existían solo formalmente, no se respetaban las hojas de proceso tecnológico. Ni siquiera había un registro elemental de los materiales. Las piezas se perdían por toneladas y los defectos se ocultaban fácilmente. La disciplina estaba por los suelos, y las normas no se cumplían debido a interminables paradas y a una mala organización. Consciente de que la fábrica no podría salir adelante por sí sola, el comisario del pueblo de la industria de tanques, Vyacheslav Malishev, tomó medidas drásticas. Se envió urgentemente a la empresa una comisión autorizada desde Moscú, un grupo de especialistas experimentadísimos que habían pasado por la escuela de la evacuación y el establecimiento de la producción en condiciones inhumanas. Su tarea no era aconsejar, sino comandar y poner orden. Comenzaron con una auditoría total de cada taller, de cada máquina, de cada operación. Sus métodos eran duros, casi militares. Se creó un control estricto y multinivel. En el Departamento de Control Técnico se organizó una oficina operativa especial, que recopilaba y analizaba meticulosamente los datos de cada avería en los tanques ya producidos, identificando puntos débiles sistémicos. Bajo el ingeniero jefe comenzó a funcionar una comisión de emergencia permanente, que investigaba cualquier malfunción, encontraba a los responsables e introducía inmediatamente correcciones en el proceso de producción. Pero el trabajo titánico fue el rediseño de la propia construcción para la producción. Resultó que los planos perfectos de Nizhny Tagil encajaban mal con las capacidades reales de la fábrica destruida. En el curso de varios meses se introdujeron más de 3.000 cambios en la documentación del T-44. Muchos fueron forzados: simplificación de la tecnología, sustitución de materiales inaccesibles, corrección de errores descubiertos en el montaje. Se obligó a los trabajadores y capataces a trabajar estrictamente según las nuevas hojas de proceso detalladas, erradicando cualquier improvisación. Simultáneamente se presionó a los proveedores,
especialmente a la fábrica de Mariupol, que suministraba blindaje defectuoso. El mecanismo parecía empezar a moverse, aunque con chirridos. Pero mientras esta agotadora batalla por la calidad se libraba en los talleres, el alto mando, fuera de los muros de la fábrica, ya había hecho su propio y frío cálculo estratégico, que selló el destino bélico del T-44. Mientras la batalla por la calidad ardía en los talleres semidestruidos de Kharkov, en el más alto nivel se llevaba a cabo una fría e imparcial ponderación de riesgos y oportunidades. El mando soviético se enfrentaba no a una cuestión técnica, sino estratégica. ¿Qué era más importante para la victoria? ¿Un salto cualitativo en forma del T-44 o la masa inquebrantable y probada del T-34? La respuesta la dictaba la propia lógica de la guerra total de desgaste. El argumento principal fueron los números, que no dejaban lugar a sentimentalismos. El proceso tecnológico de producción del T-34-85 se había llevado a la automatización en 1944 en 3 fábricas gigantes: Ural-Vagonzavod, la fábrica Kirov de Chelyabinsk y la fábrica número 174. Cientos de miles de horas hombre, operaciones perfeccionadas hasta el último detalle, cadenas de suministro establecidas durante décadas. Todo funcionaba como un mecanismo único y bien engrasado. Introducir una máquina fundamentalmente nueva y más compleja en este ritmo impecable provocaría inevitablemente una ruptura de la cadena de producción. Y este no era un riesgo hipotético, sino una certeza matemática. Los cálculos del Comisariado del Pueblo de la Industria de Tanques fueron despiadados. Fabricar un T-44 requería 7.945 horas hombre. Para el T-34-85, esta cifra era solo de 3.210. Una diferencia de 2 veces y media significaba que en pos de un tanque prometedor pero crudo, el país perdía 2 tanques y medio listos para el combate. En las condiciones de 1944, cuando el Ejército Rojo llevaba a cabo ofensivas continuas en un frente de miles de kilómetros, tales pérdidas en el ritmo de producción equivalían a un error estratégico. La guerra había entrado en una fase donde la cantidad era el factor decisivo. La operación Bagration, la liberación de Polonia, las batallas en Prusia Oriental y Hungría, todas estas operaciones gigantescas eran trituradoras de equipo. Los armados de tanques sufrían pérdidas que había que reponer inmediatamente para que la ofensiva no perdiera impulso. Detener o incluso reducir temporalmente la producción en las fábricas principales habría provocado una crisis en los frentes más críticos. El mando veía no un tanque perfecto abstracto, sino miles específicas de toneladas de acero que tenían que convertirse mensualmente en vehículos de combate y enviados al frente. Pero ese ni siquiera era el principal problema. Más allá de la producción misma, existía una infraestructura colosal e invisible vinculada al T-34. Estos eran los talleres de reparación de primera y retaguardia, donde los mecánicos se sabían cada componente de memoria. Eran los almacenes de piezas de repuesto que suministraban al ejército todo lo necesario para restaurar el equipo dañado en el campo. Eran los centros de entrenamiento donde la formación de las tripulaciones se había perfeccionado durante años. Reemplazar la máquina principal significaba derrumbar todo ese ecosistema, lo que paralizaría la capacidad de combate de las fuerzas acorazadas durante un tiempo. La experiencia alemana con su zoológico de tigres, panteras, Ferdinands y otro equipo no estándar que creaba un infierno logístico servía como claro ejemplo de lo que no se debía permitir. Por esto, el destino del T-44 quedó sellado por un cálculo sobrio y pragmático. Se le asignó un papel diferente, no menos importante. Se convirtió no en un arma para el día de hoy, sino en una inversión para el futuro. La fábrica de Kharkov, produciendo tanques en pequeños lotes, se convirtió en un gigantesco laboratorio de pruebas. Cada máquina, cada defecto identificado, cada cambio introducido en el diseño era parte de un gran experimento para crear un tanque de nueva generación. El T-44 no tanto debía luchar, sino enseñar, dar experiencia a los productores, diseñadores y futuros tanquistas. Su misión principal no estaba en las batallas, sino en la preparación para la siguiente carrera,
ya en tiempos de paz, pero no menos tensa. Y mientras cumplía su silente servicio, sus creadores ya estaban pensando en cómo convertir esta compleja y dolorosa experiencia en un triunfo indiscutible. Así, el T-44, concebido como una arma afilada de ruptura, se vio obligado a cambiar de papel. Se convirtió en un tanque invisible, un arma secreta que nunca disparó con rabia. Cerca de 1.800 máquinas que salieron de la cadena de montaje de la fábrica de Kharkov fueron distribuidas a direcciones completamente diferentes. Su principal lugar de servicio no fueron las divisiones de primera línea, sino los centros de entrenamiento cerrados, las escuelas de tanques y los cursos de perfeccionamiento para oficiales. Aquí, en los campos de entrenamiento en la profunda retaguardia, los futuros comandantes y conductores mecánicos dominaban un equipo fundamentalmente nuevo. Aprendían a sentir las ventajas de la suspensión de barra de torsión en terreno accidentado, se acostumbraban a las peculiaridades del motor transversal y al nuevo y más cómodo diseño del compartimiento de combate. El T-44 se convirtió en el eslabón de transición ideal para el ejército posguerra, un puente desde el probado pero anticuado 34 hacia el equipo del futuro. Un pequeño número de vehículos se envió a los grupos de fuerzas soviéticas estacionadas en Alemania, Polonia y otros países de Europa del Este, donde realizaban rutinarias labores de guarnición, siendo más un elemento de presencia militar que una verdadera fuerza de ataque. Pero una vida tranquila y de cuartel no significaba que los problemas del tanque se hubieran resuelto. En otoño de 1945, cuando el país ya celebraba la victoria, los inspectores militares llevaron a cabo extensas pruebas de control de 6 T-44 del lote más reciente, de septiembre. El objetivo era simple: entender si la fábrica había logrado finalmente, después de un año de esfuerzo titánico, alcanzar una alta y estable calidad. El informe final fue un jarro de agua fría. En él se afirmaba que, a pesar de algunas mejoras, la máquina seguía sufriendo toda una serie de enfermedades infantiles. Los motores V-44, funcionando al límite, se sobrecalentaban rápidamente y perdían potencia. Las cajas de cambios, a pesar de las modificaciones, seguían sin cambiar de marcha limpiamente bajo carga. El chasis, especialmente las barras de torsión y las ruedas de apoyo, no aguantaba largas marchas intensivas por terreno quebrado, requiriendo reparaciones frecuentes. Los mecanismos de giro de la torreta tenían holguras y se atascaban, reduciendo la precisión de tiro. En esencia, el informe confirmaba: el tanque seguía siendo un producto crudo y poco fiable, no apto para un trabajo de combate real e intenso. Sin embargo, en la nueva realidad posguerra, estos males crónicos ya no se percibían como un veredicto fatal, sino como un frente de trabajo claramente definido. Ya no había una prisa mortal, ni una presión constante de plazos. Cada avería, cada fallo de un componente se documentaba meticulosamente, se analizaba hasta el último tornillo, y los resultados del análisis se enviaban inmediatamente de vuelta a la oficina de diseño y a los departamentos tecnológicos de la fábrica. El T-44 se convirtió en un banco de pruebas único, que funcionaba en condiciones reales. En práctica, al precio de sus propias averías constantes, revelaba los eslabones más débiles no solo en su propio diseño, sino en toda la cadena de producción relacionada, desde la calidad del acero a blindado y la precisión de la fundición, hasta el ensamble de unidades complejas. Este trabajo doloroso, rutinario pero increíblemente valioso de puesta a punto, se convirtió en su misión histórica principal. Todo el concepto revolucionario del tanque, su corazón, huesos y músculos, se probaba no en condiciones estériles de un campo de pruebas, sino en el polvo de los campos de entrenamiento, en el barro de las maniobras otoñales, en las manos de miles de cadetes y soldados. Cada barra de torsión reparada, cada engranaje de la caja de cambios modificado, cada componente de la suspensión reforzado, se convertía en un conocimiento invaluable. Y todo este colosal legado de errores y descubrimientos, comprado a un alto precio en tiempo y esfuerzo, no se perdió en el olvido. Fue cuidadosamente recogido, sistematizado y puesto sobre la mesa de los diseñadores encabezados por Alexander Morozov.
Su siguiente tarea ya no era inventar la rueda, sino construir un coche de carreras basado en esta experiencia invaluable. Así comenzó el camino de un primer hijo talentoso y problemático hacia el verdadero titán que heredaría el mundo. Toda la amarga pero invaluable enseñanza del T-44 no fue en vano. Su destino no fue un callejón sin salida, sino un poderosísimo trampolín. La oficina de diseño de Alexander Morozov, armada con miles de informes de averías, resultados de pruebas y la amarga experiencia de la producción, se puso a crear no solo un nuevo tanque, sino la máquina perfecta, que incorporaba todas las lecciones aprendidas. Así nació el T-54. Este no fue solo un sucesor, sino la culminación lógica y sufrida de todo el camino. El T-54 encarnó la madurez de las ideas nacidas en el T-44. La disposición transversal del motor y la suspensión de barra de torsión, perfeccionadas en el Fantasma, se convirtieron en el estándar. Pero ahora se llevaron a la perfección, eliminando sus debilidades inherentes. Sin embargo, el principal salto cualitativo fue el armamento. En lugar del cañón de 85 milímetros, el T-54 recibió el poderoso cañón estriado de 100 milímetros D1T, capaz de pertronar el armamento de cualquier adversario potencial a distancia. Los contornos de la torreta se volvieron aún más aerodinámicos, convirtiéndola en la famosa sartén, y la protección del blindaje, gracias a unos ángulos de inclinación óptimos, alcanzó un nuevo nivel manteniendo el peso. El resultado superó las expectativas. El T-54 y su posterior modernización profunda, el T-55, se convirtieron en los tanques más producidos en masa de la historia de la humanidad. Su producción se contó por decenas de miles, sirvieron en los ejércitos de más de 50 países y participaron en innumerables conflictos por todo el globo. Sus cualidades principales fueron precisamente las que tanto le faltaban al T-44: la fiabilidad fenomenal, facilidad de fabricación y reparación, y una asombrosa efectividad. Así, el T-44 resultó no ser un error o una rama sin salida, sino una etapa necesaria, aunque dolorosa, de la evolución. Fue un laboratorio costoso pero indispensable, donde la industria de tanques soviética pagó todas sus deudas, por las nuevas tecnologías, por romper la vieja cultura de producción, por la transición a una nueva era. Nunca disparó contra el enemigo, pero cada una de sus averías, cada fallo en el campo de pruebas y en el taller, se convirtió en un ladrillo en los cimientos del triunfo de posguerra. El T-54 y más adelante el T-72, con su dominio mundial, fueron los herederos directos de aquel mismo tanque secreto que el mando no se atrevió a lanzar a la batalla. Su principal victoria no fue una batalla, sino la creación de una escuela que dio a luz a una dinastía de amos de acero de los campos de batalla de la segunda mitad del siglo XX.